A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Es el programa de salud en Radio Marca. Arrancamos una semana más con muchos contenidos y muchas propuestas que tienen que ver con la salud, como no podía ser de otra manera. Nos cuidamos, estamos en el camino. Fíjate si después de tantos años no habremos aprendido cosas. Pero como cada vez sois más los que os vais sumando a este programa de salud, pues muchas las recuperamos, las recordamos y aparte yo siempre pienso que a base de repetirlas y decirlas mucho aquí en el programa, pues seguro que algo se nos queda grabado, sobre todo para trabajar en la prevención, algo tan importante con lo que deberíamos, si no estamos familiarizados, empezar a familiarizarnos, porque es muy, muy, muy importante. Bien, vamos a empezar el programa de hoy, el primer programa de la semana, recordando que mañana tenemos la consulta de osteopatía con Dani Porro, director del Centro Atrio 3. Así que ya sabes, siempre te invito a que puedas participar en el programa y aproveches que nuestros especialistas abren este tiempo de consulta pues para poder preguntarle lo que necesitéis. Si tenéis una lesión, si tenéis algunas molestias que os puedan hacer sospechar de lesión o, por ejemplo, si estáis entrenando, que os puedan llegar a frenar ese entrenamiento. Si estáis en un proceso de rehabilitación y queréis hacer algún ejercicio pues para ayudar a esa rehabilitación o para fortalecer, ¿no?, esas zonas que tenéis afectadas. Y muy importante, y lo he dicho al principio del programa, si queréis trabajar en la prevención, pues también, ¿por qué no?, ejercicios que os puedan ayudar a no lesionaros. A veces el origen de las lesiones está en no tener fortalecidas determinadas zonas que deberíamos haber trabajado si practicamos un deporte o si tenemos una actividad física concreta que vemos, bueno, pues que determinados músculos los necesitamos o los ejercitamos más en su desarrollo. Bueno, pues a lo mejor esas zonas tenemos que fortalecerlas o entrenarlas. Esto es muy importante y Dani nos ayuda también a ello. Así que mañana, ya sabéis, a las 3:30 tenemos consulta. Podéis llamar en directo para entrar con Dani o también podéis adelantaros, yo siempre os lo recomiendo, algunos me hacéis caso, y mandáis un correo a cuidate@radiomarca.com, cuidate@radiomarca.com, y ahí incluso podéis reservar turno y decir, oye, mira, no te lo cuento por aquí, llámame mañana en la consulta de Dani, este es mi teléfono, y ya tienes tu consulta reservada. O no voy a poder entrar en directo, te mando aquí mi consulta y luego la escucho. También lo puedes hacer, ya sabes que este programa, si no lo escuchas de 3 a 4 en directo, lo puedes hacer en nuestro podcast. Siempre se sube a través de todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox. Estamos en todos lados. Tú buscas Cuídate, Salud y Deporte y ahí estamos y escuchas el programa las veces que quieras y cuando quieras, que eso es algo muy importante. Bien, vamos a ir con el programa de hoy. Hace unos días se celebró el Día Mundial del Glaucoma. En este programa estuvimos hablando del glaucoma, algo muy importante que tenemos que, bueno, en el caso de que nuestros padres hayan tenido glaucoma, bueno, pues tenemos que estar muy atentos, conocer los síntomas, conocer qué es el glaucoma, ¿no?, qué es esta enfermedad.
Y en su momento lo hablamos y yo creo que es momento de recuperar esa entrevista, bueno, pues por si alguno tiene alguna duda o si no la pudisteis escuchar, pues para que sepáis de qué estamos hablando, del glaucoma, por ese Día Mundial del Glaucoma, 13 de marzo. Después vamos a estar con Martín Jaqueta. Hacemos ejercicio y siempre lo hacemos con Martín Jaqueta, sumamos minutos, somos muy pro de los snacks de actividad física, de esos pequeños tramitos que podamos sumar actividad física en nuestro día a día. Puedes ir sumando 5 minutos, 10 minutos, media hora, 5 minutos, 2 minutos. Todo eso va contando a lo largo del día y además me parece muy necesario, aunque hagamos ejercicio y digas, no, es que yo todos los días salgo a correr o voy al gimnasio. Está muy bien, pero tú imagínate que tienes todo el día una actividad muy sedentaria y que todo lo concentras en una hora. Quizá sería bueno que durante el día tuvieses pequeños ejercicios o movimientos que te activen un poquito el cuerpo, que no estés como anquilosado todo el día y en una posición muy sedentaria. Además que nos va a ayudar no solamente para nuestros músculos, sino en nuestra cabeza, para soltar un poquito, desestresar. Así que esos snacks son muy saludables y Martín siempre nos ayuda y nos invita a ello. Así que muy importante. Hablaremos con Martín hoy, nos centramos, que el otro día no lo pudimos hacer, en nuestro core de acero. Y hablaremos también de un tema muy importante, una medio charla motivadora, pero también de bajada a la realidad. Vamos a hablar, ayer Martín corrió una carrera en Barcelona, nos va a contar un poquito su experiencia, pero a propósito de unos stories que vimos en redes sociales de un perfil que se llama Entrena con Andre, que hemos hablado con su protagonista aquí en el programa y seguro que la conocéis, dejó un stories grabado respecto a muchos de los corredores que se encuentran en estas carreras, que de repente corren su primera carrera sin haber entrenado lo suficiente, sin estar lo suficientemente preparados y de repente se desinflan a modo de lesión o de parada, de cualquier situación que puedan tener un poco que vaya en contra de lo que nosotros teníamos en la cabeza que iba a ser una buena carrera precisamente por no tener una buena preparación. Y es que hay que bajar todo esto a tierra, saber si estamos preparados o no para correr. Así que hablaremos también de ello con Martín, que es muy importante. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando, algunos habréis corrido a lo mejor 5 o 10 kilómetros, lo cual está muy bien, y otros digáis, oye, pues yo quiero empezar a correr mis 42 kilómetros. Vale, ¿estás preparado? ¿Estás entrenado? ¿Puedes hacerlo? Está muy bien que nos pongamos una fecha límite, pero a lo mejor no llegamos en nuestro entrenamiento y en nuestra planificación, y aún así nuestro objetivo es el que es y queremos mantenerlo. Y decir, no, yo he puesto dentro de 3 meses, la corro y la voy a correr, sea en las circunstancias que sea. Bueno, nos estamos encabezonando mucho con esa idea, y puede traer muchos problemas. Después Martín nos explicará cuáles. Vamos a empezar ya nuestro programa de hoy, antes con un pequeño repaso de los titulares en materia de salud. Hola amigos, hoy vamos a hacer un directo marca de manual. Preparamos los ingredientes, un poquito del mejor deporte, actualidad, que no falte la opinión en el corrillo, generosa la participación de los oyentes y dejar reposar. De lunes a viernes de 1 a 3, rico. Directo marca con Rafa Sauquillo en Radio Marca, la radio del deporte. Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte. Vamos a hacer un repaso de la actualidad, como digo, en materia de salud. Siempre os invito a que ampliéis un poquito la información en la sección de salud del mundo.es, en la sección de bienestar de marca.com. Como fuente también tenemos Cuídate Plus e Infosalus. La mitad de los adultos y un cuarto de los niños españoles duerme poco y duermen mal. Robar horas al sueño tiene una repercusión negativa sobre la salud. Yo creo que esto lo tenemos un poco claro, aunque no hagamos mucho caso. Aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o diabetes. Son datos de la Sociedad Española de Neurología. El 54% de la población adulta española
duerme menos de las horas recomendadas y un 48% no tiene un sueño de calidad durante su descanso nocturno, y son porcentajes muy, muy altos. Los expertos recomiendan, grosso modo, más o menos y de manera general, dormir al menos entre 7 y 9 horas diarias en el caso de los adultos. Sin embargo, la mayoría no llega al mínimo, aunque pueda parecer esto algo inocuo. La realidad es que robar horas al sueño tiene bastantes consecuencias. Dicen los expertos, si nuestro sueño no tiene una duración adecuada, se verá afectada nuestra salud. A corto plazo experimentaremos problemas de capacidad de atención, de productividad, sensación de sentirnos cansados y somnolientos durante el día. Además, también puede hacer que estemos más irritables y con peor estado de ánimo. Y esto, en muy corto plazo, lo vamos a notar, y seguro que son síntomas en los que nos podemos ver reflejados, ¿no? Bueno, pues distintas investigaciones han puesto de manifiesto que quienes roban menos de lo recomendado tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades como las cardiovasculares. El metabolismo se ve afectado por esa falta de sueño, por lo que dormir poco también afecta el riesgo de obesidad y diabetes, lo que también influye en las posibilidades de desarrollar más adelante una enfermedad vascular. La falta de sueño también se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas y con trastornos mentales como puede ser la depresión. Por otro lado, también se sabe que la falta de sueño aumenta el riesgo de accidente, y de hecho se estima que esta carencia está detrás del 30% de los accidentes de tráfico en nuestro país. En definitiva, no dormir lo suficiente supone un verdadero problema de salud pública. Y como protagonista, una fruta, el mango, la fruta tropical que no engorda, mejora la resistencia a la insulina y reduce la inflamación. Es un estudio del Instituto de Tecnología de Illinois, en Estados Unidos, que ha demostrado que el consumo diario de 2 tazas de mango, apenas unas 100 calorías, puede ayudar a reducir los niveles de concentración de insulina y mejorar la sensibilidad a la insulina en adultos con sobrepeso u obesidad e inflamación crónica de bajo grado. Unas sencillas elecciones dietéticas podrían contribuir a reducir el riesgo de afecciones crónicas como puede ser la diabetes tipo 2, estrechamente vinculadas a la salud cardíaca. Estos hallazgos refuerzan aún más la importancia de la fruta fresca, en particular y en concreto, como estamos hablando hoy, del mango, como parte de un estilo de vida cardiosaludable y de unos hábitos alimentarios que ayudan al control de la glucemia, la gestión del peso y el bienestar general. Así que ya sabéis, el mango como protagonista. Lo hablaremos con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Y descubren una causa de la resistencia a la leptina y cómo revertirla. Investigadores del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos también, como el anterior estudio, han descubierto un mecanismo neuronal implicado en la resistencia a la leptina, algo de lo que últimamente estamos muy acostumbrados a escuchar. Asimismo, han identificado una forma de revertirla en ratones utilizando un fármaco bien conocido. Como describen los investigadores, el fármaco rapamicina restaura la sensibilidad a la leptina en ratones obesos inducidos por la dieta, lo que conduce a una pérdida muy significativa de grasa con efectos mínimos en los músculos. En las personas delgadas, las células grasas producen la hormona leptina que suprime el apetito, pero en la mayoría de las personas obesas esta señal no se registra, y es donde está el problema. ¿Por qué sucede esto? Pues ha sido un misterio durante muchísimo tiempo. Antes de nuestra investigación se desconocía la causa de la obesidad en ratones obesos inducidos por la dieta, lo que dejaba un vacío crítico en nuestra comprensión de cómo se desarrolla la resistencia a la leptina y cómo se puede prevenir. Esto lo contextualiza uno de los coautores principales de este estudio. Al demostrar que es posible restablecer la señalización de la leptina, los hallazgos podrían conducir potencialmente a nuevos tratamientos para la obesidad. Un ejercicio muy importante que deberíamos hacer todos: leer con frecuencia y hacer cálculos a diario hace de escudo protector frente al declive del cerebro a partir de los 40 años. Cuanto más ejercitamos las neuronas en tareas matemáticas y la comprensión, por ejemplo, de textos, más tarde notaremos los efectos propios del envejecimiento. Y esto lo asegura un estudio. Descubrieron que para la mayoría de las personas las capacidades cognitivas aumentaban hasta los 40 años antes de reducirse, y esto no sucedía en aquellas con un uso de habilidades superior a la media en el trabajo o en casa. Es decir, aquellos
que ejercían trabajos que necesitaban de destrezas intelectuales en su día a día, más propio de los empleos del sector terciario, oficina, que del primario, pues a lo mejor agricultura, construcción, por ejemplo. Pues esto se vio muy reflejado y claro en este estudio. Para Guillermo García Rivas, miembro de la Sociedad Española de Neurología, este artículo sirve para demostrar que el envejecimiento asociado a más lentitud y más dificultad mental no tiene por qué empezar a la edad adulta en mitad de la crisis de los 40. No en todos tiene que ser así. Si una persona está cultivada, lee con regularidad, hace cálculos mentales, no tiene por qué iniciar este proceso de declive a esa edad. Estos hallazgos sirven pues para poner sobre la mesa ese efecto protector frente a la enfermedad neurodegenerativa. Y además, dice el doctor, hay pacientes con la enfermedad, pero sin embargo, su impacto, sus manifestaciones, están amortiguadas por la capacidad que ha tenido el cerebro previamente por esa plasticidad desarrollada. El cerebro tiene un gran potencial para compensar los cambios funcionales y estructurales relacionados con la edad. La reserva cognitiva acumulada a lo largo de la vida, por ejemplo, mediante la educación y otras actividades estimulantes, puede actuar como amortiguador frente al deterioro cognitivo. Y son unos pequeños cálculos que podamos hacer a lo largo de nuestro día a día, ¿no? Pues unas operaciones, unas tareas matemáticas no tienen que implicar mucha complejidad, una comprensión de textos, pues leer pequeños textos, entenderlos, la lectura, el cultivarse un poquito, que además nos va a ayudar también mentalmente, a relajarnos, a desconectar, y luego pues estamos ayudando a nuestro cerebro. ¿Qué más podemos pedir? Lo necesitamos y mucho. Y si lo necesitamos, tenemos que cuidarlos. No nos queda otra cosa. Ya sabéis, cosa vuestra. Yo os lo recomiendo y los estudios están ahí. Y creo que no cuesta tanto, de verdad. Que parece que son muchas tareas, pero luego cuando te las vas poniendo en el día a día, unos poquitos minutos de ejercicio, unas lecturas aisladas, unos ejercicios matemáticos, comer adecuadamente, con eso, de verdad, habremos ganado muchísimo, muchísimo terreno. Bien, vamos a empezar con los contenidos del programa fuertes. Como os digo, recuperamos esa entrevista del glaucoma en ese Día Mundial 13 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, donde aprendimos mucho sobre esta enfermedad que es importante conocer. Lo vamos a ver en los próximos minutos y después a sudar un poquito, como dice Leti, el jamón con Martín Xaqueta. Mira, vecino, escucha esto. Alarma conectada. Es mi alarma, la de Securitas Direct. Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla? Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba. Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa? Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! No serás Pablo Lolaso. No, pero en la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí. Llega a Radio Marca Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. Entonces, ¿eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez te pasó por él en la Liga de Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya ha hecho los 15.000 kilómetros y no le cambia el aceite. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, Log y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. Vamos a tirar de esa agenda de la salud. 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma. El glaucoma, veréis, junto con las cataratas, son pues las primeras causas de ceguera irreversible en el mundo. En España, concretamente, afecta aproximadamente pues a 500.000 de personas. Aproximadamente esto supone como un 3% de la población y una cifra que puede ir en aumento, ¿no? Actualmente tenemos en la sociedad una gran falta de concienciación,
conocimiento de esta enfermedad, una situación que es bastante grave y urgente, bueno, pues porque al final muchas personas no se dan cuenta de que padecen esta enfermedad a veces hasta que ya es tarde, ¿no? Entonces es importante que la conozcamos, que precisamente trabajemos en esa concienciación y sobre todo en la prevención. Estamos con la doctora Patricia Gómez, especialista en oftalmología y experta precisamente en glaucoma del Hospital Quirón Salud San José, aquí en Madrid. Doctora Patricia Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, en un día tan importante y tan señalado, ¿eh? Sí, muchas gracias a vosotros. Tenemos que empezar, yo siempre digo, por el principio, con los oyentes y con nosotros mismos, con el equipo de Cuídate, porque al final no somos especialistas, pero sí estamos aprendiendo mucho gracias a doctores como usted, ¿no? Que se pasan por aquí e intentan acercarnos un poquito la enfermedad, a concienciarnos, que es lo más importante. Entonces, para empezar por el principio, lo más importante es saber qué es el glaucoma realmente, porque ahora mismo la palabra glaucoma a veces da todavía un poco de miedo y es glaucoma, siguiente pregunta antes de saber qué es, ¿me voy a quedar ciego? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, pues vamos a ver, el glaucoma es una enfermedad oftalmológica en el que se produce el daño del nervio óptico y como consecuencia se produce una alteración en el campo visual y en las etapas finales de la enfermedad se puede llegar a producir la ceguera, por eso es tan importante. Vale, o sea que es importante también el momento del diagnóstico, ¿no? Que ese diagnóstico sea precoz. Sí, nosotros solemos insistir mucho en la prevención de la enfermedad porque al ser una enfermedad neurológica, las fibras nerviosas que se encuentran dañadas no se pueden arreglar, digamos, no se pueden sanar. Entonces, todo el daño que se produce en ese nervio óptico, pues ya no vuelve para atrás. Es muy importante ser conscientes de que hay que hacer revisiones oftalmológicas a partir de los 40 años que incluyan la toma de presión intraocular, que es el factor principal por el que se produce esta enfermedad, para así si vemos algo que nos llame la atención, ya seguirlo más de cerca y que no se produzca un avance. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Doctora, ¿cuáles son los síntomas del glaucoma? Porque estamos hablando de una enfermedad que ahora mismo, a día de hoy, no tiene cura. Es decir, cuando aparece, cura no tiene. Existe un tratamiento, entiendo, y se puede alargar en el tiempo ese desarrollo, ¿no? Ralentizar el desarrollo, pero cura no. El glaucoma es una enfermedad que es progresiva, entonces nosotros todo lo que intentamos hacer es frenar el avance de esa enfermedad e intentando controlarla lo mejor posible. Ajá. Y los síntomas que nos pueden hacer sospechar o esas señales de alarma, ¿no? Que nos pueden hacer pensar que estamos, bueno, que nuestros ojos, pues oye, tienen este problema. Pues es que el glaucoma es una enfermedad que es asintomática hasta las etapas finales de la enfermedad, que es cuando el paciente se da cuenta de que va perdiendo vista. De ahí la importancia de la prevención y de los controles oftalmológicos anualmente. O sea, que es realmente como la hipertensión, ¿no? En el cuerpo, que decimos que llamamos la atención y decimos, oye, es que es una enfermedad silenciosa, es que hasta que no te toma la atención y de repente ves que te ha subido, no tienes un síntoma. Pues lo mismo en los ojos. Efectivamente, sí. Pero bueno, tengo que aclarar que la tensión del cuerpo no tiene nada que ver con la tensión de los ojos, que muchos pacientes te lo preguntan si tiene relación o no, y no tiene ninguna relación. Una persona puede tener alta la tensión de los ojos y tener la tensión del cuerpo normal, no está relacionado. Pero el comportamiento es el mismo, es una enfermedad que es silenciosa, que hasta que no se ve que la presión intraocular está alta, pues no se empieza a estudiar y ver si esa presión daña o no al nervio óptico y empezar el seguimiento. Pues es una duda que tienen los pacientes, es importante también remarcarla, es decir, no tiene nada que ver. Que tengas hipertensión arterial no significa que te puedas llegar a tener glaucoma, o que tengas glaucoma no significa que te vuelvas una persona hipertensa. Son dos tensiones totalmente distintas. Dentro del glaucoma existe el glaucoma y diferentes etapas de las que estamos hablando, ¿o hay distintos tipos de glaucoma, como si dijésemos? Sí, hay diferentes tipos de glaucoma. El principal es el glaucoma que se llama de ángulo abierto, que es un poquito lo que os estoy contando porque es el más frecuente. Es la típica enfermedad de personas más mayores, y luego de forma menos frecuente tenemos los glaucomas congénitos, infantiles, juveniles, etcétera. Vale. En esta enfermedad siempre se ha dicho, ¿no?, que tiene un componente genético, es hereditaria, ¿no? Muchas veces, de hecho, cuando vas a la revisión del oculista te preguntan si tienes algún familiar que haya tenido glaucoma.
Sí, efectivamente, hay unos genes en los que se ve asociado que tienen una penetrancia mayor para el desarrollo de esta enfermedad. Por eso, todas las personas que tengan un familiar de primer, segundo grado que tengan glaucoma, es muy importante acudir al oftalmólogo para descartar que tenga riesgo o no de padecer la enfermedad. También a partir de los 40 años, o sea, como norma, a partir de los 40 años deberíamos tener en cuenta la tensión ocular, pero si hay un componente genético, ¿se adelantaría esa edad o más o menos es igual? Se avisa antes y se empiezan los estudios un poco antes, efectivamente, sí. Vale, esto también es muy importante. Luego no sé si existen, aparte del componente genético, obviamente no siempre hemos tenido familiares con glaucoma y de repente en nuestro caso pues es el primero, ¿no?, en la línea. ¿Existen otros factores de riesgo? Sí, bueno, aparte de la hipertensión ocular y aparte de la edad, pues por ejemplo la miopía es otro factor de riesgo para tener glaucoma, por ejemplo, hay otros pequeños factores. Vale, o sea que no solamente ese componente genético y bueno, pues hay que realmente con la prevención, la revisión, esto es como cuando decimos que tienes que pasar un chequeo médico para ver cómo está tu cuerpo o cuando te recomiendan una visita al dentista una vez al año, aunque no te duela ninguna muela, pues con la visión lo mismo, o sea, tenemos que acudir al oftalmólogo pues a ser posible anualmente a esa cita y sobre todo a partir de cierta edad, en este caso pues aproximadamente los 40 años, pues ya deberíamos estar muy pendientes. Decía al principio, doctora, que es verdad que cuando escuchamos la palabra glaucoma, automáticamente en nuestra cabeza nos viene la palabra ceguera, ¿no? Y es el miedo o duda de muchos pacientes. Seguro que cuando usted le ha comentado a un paciente, ¿no?, usted tiene glaucoma, probablemente sea de las primeras preguntas, ¿me voy a quedar ciego? Efectivamente, sí, porque todo el mundo es muy conocido que es una de las causas principales de ceguera que existen. Yo lo que le digo siempre a mis pacientes, cuando yo hago un diagnóstico de glaucoma, vemos en el estadio en el que está la enfermedad y a partir de ahí pues poner las medidas adecuadas y explicarle que lo que vamos a intentar es frenar ese avance de una manera o de otra con el tratamiento. Hablábamos que con el tratamiento y con todos esos factores, ¿no?, que ayudan a la enfermedad en cuanto al diagnóstico precoz, el tratamiento correcto, dentro de lo que es la progresión natural, ¿no?, de la enfermedad, implica una cierta pérdida de visión. Con el tratamiento, el diagnóstico precoz, ¿se puede llegar a recuperar un poquito de esa visión perdida, aunque no la enfermedad en sí, o la visión que se haya perdido ya está? No, la pérdida visual que se produce en el momento del diagnóstico y que es debida al glaucoma, eso no es recuperable. Lo que intentamos es que ese tratamiento no avance, con el tratamiento no avance más esa enfermedad y se quede en esa pérdida inicial que hemos detectado. Que es bastante, ¿no? A día de hoy, obviamente se está investigando, se está estudiando y no se sabe, ¿no?, de aquí a unos años cómo es la situación, incluso si podemos llegar a estar hablando de esa recuperación, pero desde luego, bueno, pues ya es bastante el poder frenar esa progresión y mayor pérdida, ¿no?, de visión. Entiendo que el tratamiento también depende del estadio, de la situación de cada uno y de cómo vaya progresando la enfermedad, que eso también debe ser muy individual y muy personal del paciente. Efectivamente, nosotros con cada paciente le tratamos como si fuese único, dependiendo de las características tanto del paciente como del momento de la enfermedad en el que le diagnostiquemos. Es un tratamiento muy individualizado. Uh-huh. Ha comentado antes, llama la atención, ¿no?, porque también es verdad que el glaucoma, igual que nos entra ese miedo de me voy a quedar ciego, siempre se ha relacionado pues con la edad, un poquito más con la edad. Y ha comentado que hay casos, ¿no?, de glaucoma en gente joven. O sea, cada vez hay, incluso, bueno, pues pasa también con otras enfermedades, que cada vez van saliendo más casos o no, o es dentro de, bueno, pues algo que tienen en los genes y que a lo mejor da la cara a una edad temprana. Efectivamente, tenemos que quedarnos con la idea de que el glaucoma es una enfermedad de gente mayor, Ajá. porque es lo más frecuente. Lo que pasa es que existen ciertos tipos de glaucoma que se dan incluso desde el nacimiento, pero bueno, que esos son, gracias a Dios, menos frecuentes y menos relevantes a nivel de la población general, menos significativos. Por un lado, en cuanto a los cuidados, la prevención, obviamente, volvemos a repetir, todo pasa de manera general por la revisión y para acudir a la cita con el oftalmólogo. Pero luego, una vez diagnosticado el glaucoma, aparte de lo que es el tratamiento en sí, ¿hay algunos cuidados o medidas, por ejemplo, que tenga que adoptar el paciente con glaucoma, por ejemplo, en sus rutinas, que tenga que ver pues la alimentación o el descanso o el deporte?
Hombre, nosotros como todo médico recomendamos una vida lo más saludable posible, pero es verdad que no hay nada concreto que el paciente pueda hacer aparte de seguir las instrucciones médicas para frenar la enfermedad. Llevar una vida sana, realizar deporte, comer sano, dejar de fumar también es muy importante y cumplir con las órdenes de tratamiento. Y en la prevención igual, pasa por esa revisión al oftalmólogo y pues sí, vida saludable desde luego nunca va a venir mal, pero no hay nada que podamos decir para prevenir, para colmo o ¿no? O para alejar la enfermedad, si aparece, apareció. Lo único que podemos intentar hacer para alejar la enfermedad es tomarnos de vez en cuando la presión intraocular y ver que todo está correcto. Bueno, pues entonces es que nadie nos va a quitar que en el fondo tampoco está mal, quiero decir, es que tiene que ser así. Pues pasar por chapa y pintura una vez al año, doctora. Efectivamente, hacerse las revisiones rutinarias para intentar coger los factores a tiempo e intentar que la enfermedad no vaya avanzando. ¿Usted nota en la consulta que hay más concienciación respecto a este tema, que la sociedad realmente está acudiendo más a esas revisiones y está más concienciada o todavía falta? A ver, yo por mi parte creo que todavía falta. Es verdad que los pacientes que tienen familiares que tienen glaucoma son mucho más conscientes de todo el proceso y sí suelen ser bastante cumplidores a la hora de cumplir con sus revisiones. Pero es verdad que una persona de 40 años, pues lo típico es una persona joven que ve la enfermedad muy lejos todavía y no es consciente de la importancia que es hacerse el chequeo, como dices, pasar por chapa y pintura para ver que todo está correcto. Sí, es que en el fondo tampoco no lo ponemos tan complicado. Yo decía, piensas, vale, es que aparte de cuidarme tengo que coger cita, en el caso de las mujeres, por ejemplo, más todavía, el ginecólogo. Bueno, que los hombres también, que deberían pasar la revisión, o sea, todos, cada uno. Y dices, una en enero, otra en febrero. Yo pondría una semana al año, procurar, y tú vas pidiendo ya la cita para el próximo año, una semana al año, oye, por todo, vas al oftalmólogo, vas al dentista, vas a tu médico de cabecera, vas a tu ginecólogo, a tu urólogo, a quien necesites. Es decir, pues en una semana y hacer todo esto, porque a veces dejamos que pase mucho el tiempo y creo que en el glaucoma puede ocurrir lo mismo que puede pasar, por ejemplo, en ginecología. Es decir, dices, bueno, no la he pasado este año, el próximo año iré. Y a veces es rápido, ¿no? Es decir, ya, bueno, pero es que has perdido un año. Sí, en eso sí que tenemos que estar bastante concienciados, la verdad. Pero bueno, que lo importante, tampoco hay que alarmar a la población, ¿de acuerdo? Simplemente que hay que seguir una serie de revisiones de forma rutinaria para intentar que nos den el ok de que todo está bien y seguir con nuestra vida. Pues hay que hacerlo, y ya está, sí es que hay que hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? No nos lo planteemos, y punto, ya está. Doctora Patricia Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de glaucoma aquí en Cuídate. Yo creo que hemos aprendido un montón y sobre todo puesto nuestro granito de arena para la concienciación y el conocimiento de la enfermedad, que era nuestra asignatura en el día de hoy. Así que gracias de corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Hemos hablado con la doctora Patricia Gómez, especialista en oftalmología y experta en glaucoma del Hospital Quirón Salud San José en Madrid. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera? Inscríbete en nuestro máster en periodismo deportivo Marca con enfoque práctico y donde podrás conocer a los protagonistas del deporte. Tendrás la oportunidad de visitar entidades deportivas y conocer a sus profesionales. Una experiencia única para dominar el periodismo deportivo en todas sus formas, con prácticas garantizadas en el diario Marca. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Guardianes, Miguel Quintana, Nahuel Miranda y Adrián Blanco. Contraseña, fútbol en estado puro. La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding, 'cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had nobody and no road home, I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold. Vamos a empezar, si no lo habéis hecho ya, en el día de hoy con nuestros primeros snacks de entrenamiento. Es que me encanta la palabra snacks, la estoy repitiendo mucho últimamente, ¿verdad? Bueno, de tanto repetirla, algo se me queda. Unas pequeñas sentadillas, no sé, movernos un poquito, ¿no? Al ritmo de la música o por lo menos con las palabras de Martín de fondo, pero es muy importante que aprovechemos momentos. Si los lunes aprovecháis en esta sección, pues ya lo tenéis ganado. Y luego ya por la tarde seguís entrenando. Hay veces que da pereza y mucha. Fíjate, Martín Jaqueta, y lo cuento, muchos de vosotros ya lo seguís en redes sociales, Martín Jaqueta. Acordaos que lleva dos Cs y todo esto, que Martín Jaqueta es que luego tiene un apellido que como para escribirlo. Hace poco lo contaba, o sea, que es que de repente estaba en su casa y le apetecía, pero vamos, nada, salir a correr. Lo tenía planeado, pero dijo, no me apetece, y salió y venció la pereza que tenemos todos, pero lo consiguió y lo hizo, aunque sean unos minutos. Pero si al final nos ponemos excusas, no, bueno, mira, pero es que, vale, no salgo a correr, pero voy a hacer esto otro. Seguro que eso otro podría esperar, pero tu salud sí que no puede esperar. Y Martín salió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No solo salió, sino que viene de correr 42 kilómetros, creo que ha sido Martín ayer, ¿verdad? Y aquí está, oye, como unas castañuelas. Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal, y el tuyo si tú quieres. Buenas tardes. Shane, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ando, estoy en casa tomándome un cafecito contigo, a la distancia, pero aquí estoy tomándome un cafecito. Y contento porque ayer fue un poco el fruto de esos días que salí a correr sin ganas, esos días con muchísimo frío, que las manos están congeladas, que las orejas mías y sin pelo todavía más están congelados, y sin embargo sales porque hay una meta, porque hay ganas, porque ayer acompañaba a una persona que corría por primera vez un maratón, y Juanjo, arquitecto que siempre soñaba con salir a correr un maratón, y mira, ayer fue el día. Entonces le pedí a la mujer, que la conozco desde hace mucho tiempo, le digo, Martita, porfa, regálale un dorsal a Juanjo, porque es lo único que lo va a impulsar a no poner excusas. Entonces así fue, hizo los deberes, y ayer fue la cumbre, ¿no? El día que los dos corrimos juntos, fuimos al ritmo que él mandaba, y fue muy emotivo verle cruzar esa meta, emocionarse, que sus hijos lo vean, no sé, me pareció algo maravilloso, y es el fruto de esos días, tantos de él y los míos, en los que realmente se hace difícil y no te dan ganas, y Cheva Martínez tiene un libro en que se llama No pienses, corre. Pues esto es así, es no pienses, corre, porque donde te pongas a pensar, hay 1000 de diseños de arquitectura que él hubiese tenido apilados, y los obvió para poder ir a hacer los deberes. Entonces a mí me pasa lo mismo, a todos nos pasa lo mismo, que cuando entramos en el infinito del trabajo, de la familia, no tenemos hueco para nuestra salud. Y recién lo explicaste mejor que nadie con eso de no hay que perder tiempo, la salud es primordial. Así que nada, mira, lo hicimos y tremendo reto, conseguimos. Y estás contento, ¿no?, de haberlo conseguido, aunque también, para que veamos qué es la realidad, fíjate, si no es lo de un entrenador personal, va a ser de todos, claro, pues eso es obvio. Donde hacía unos días yo te había visto en story donde decías, es que tengo una pereza que no puedo, pero tenías ese objetivo y tenía que hacerse. No podías dejar ni un solo día de entrenar. No, eso es así, Jane. O sea, yo ya lo conté, pero a mí el 80% de las veces que empiezo mis entrenamientos no tengo ganas, pero es cierto que los disfruto, y es cierto que los disfruto cuando termina. Y esto es así. Ayer el maratón fue duro, me dolieron las piernas, pero lo disfruté tanto, la llegada fue tan maravillosa. No sé, hoy por hoy estoy en una etapa, personalmente hablo, de mi vida en la que disfruto más de ver a un Juanjo corriendo que incluso yo personalmente. Yo ya estoy bastante curtido, pero es hermoso cómo poder enseñar. A mí me encanta transmitir a la gente la pasión que uno tiene por cuidar, por explicar
lo que va a generar a partir de ahora, porque hay un antes y un después. Yo no sé si Juanjo va a volver a correr maratones o no, pero lo que sí sé es que Juanjo no se va a achicar ante ninguna situación. ¿Por qué? Porque acaba de revertir con medalla una muy, muy grande. Entonces, más allá de los retos deportivos, cómo esos retos conseguidos a nivel deportivo, cómo te llevan a cualquier otro aspecto de tu vida, cómo te fortalece. Entonces, yo me alegro muchísimo cuando alguien puede sentir lo que yo siento. No, acá no quiero ponerme yo ninguna medalla, pero no me da miedo a nada. ¿Por qué? Porque después de haber hecho un Ironman o algún maratón, pues no me da miedo a nada. ¿Qué me va a dar miedo? No me da miedo a nada. Hombre, entonces, claro, bueno. Pero respeto sí. Respeto todo. Y siempre, todo, ¿no? Respeto al 100% a cualquier tipo de distancia. ¿Y cómo le puedo faltar el respeto? Haciendo los deberes esos días que no tengo ganas. Es la única manera que se le puede faltar el respeto a alguien. Cuando eres ejemplo, cuando haces los deberes, porque si no haces los deberes, créeme que tanto el maratón como cualquier distancia larga te pone en tu sitio y te deja en ridículo en un segundo. Entonces, mira, para no hacer el ridículo, hay que hacer los deberes y no hay que pensar y hay que correr. Hay muchos que dicen, bueno, sobre todo con hacer los deberes, la semana de antes es lo más importante y esto no, esto al final también no es la carrera de los 42 kilómetros, los 10, los 5, los que decidas, sino todo ese entrenamiento previo, pero no una semana de antes. O sea, es una carrera de fondo constante desde que lo decidas hasta que lo corres. Sí, totalmente. O sea, estos son, dependiendo de la forma física, pero teniendo una forma de física aceptable, mínimo necesitas unos 4 meses, mínimo, para prepararte un reto de semejante tamaño, ¿no? Pero sí es cierto que si quieres correr 10 kilómetros, quizá con algo menos de tiempo, se puede hacer, y si arrancas desde el sedentarismo absoluto, pues tienes que pensar en que esto puede llegar a costar un año. ¿Que se consigue? Claro que se consigue. Un año pasa rapidísimo, todos lo sabemos, y más las personas que vamos cumpliendo años. Sabemos que la vida pasa a una velocidad tremenda. Entonces, un año, oye, ¿por qué no empezar a tener un objetivo muy grande para conseguir una meta muy grande y dedicarnos un año a trabajar para obtenerlo? Entonces, eso es viable y eso se puede conseguir. Y se lo digo yo en nombre de muchísimos Juanjos y en nombre de muchísima gente que he visto hacer tremendos cambios en su vida y en su día a día. Un poco en consonancia a lo que estás diciendo, esta mañana, realmente fue ayer, viendo unos stories de Entrena con Andre, que la has mencionado tú porque has recomendado su cuenta, además, hace muy pocos días aquí en nuestro programa. Ella ha estado con nosotros gracias a ti, fue tu invitada en la sección y además sé que es buena amiga. Dejó una reflexión que tú has explicado aquí muchas veces, que sé que, y ella lo ha demostrado así, que ha sido aplaudida esa reflexión por sus seguidores, y creo que es muy importante tener en cuenta y que viene un poco a tenor de lo que estás comentando ahora. Vamos a poner un trocito del audio de esos stories, todavía los tiene colgados por si alguien lo quiere ver entero en Entrena con Andre, pero esto es lo que decía Andrea. Hoy, tanto en Roma como en Barcelona, ha sido el debut de un montón de gente. Por un lado, debut de mucha gente en maratón y por otro lado, el pinchazo de un montón de gente en su debut de maratón. Quería hacer una reflexión sobre esto. ¿Por qué creéis que es la primera vez de tanta gente y por qué creéis que han sido 2 maratones en las que ha pinchado tanta gente? Pues a ver si lo unimos, porque una vez más diré que estamos muy confundidos. Subestimamos muchísimo lo que son 42 kilómetros de una maratón, nos creemos invencibles y somos solo personas. Y existe una cosa que se llama preparación física y existe otra que se llama tiempo al tiempo y ser realistas y objetivos, que hemos perdido el norte, que nos creemos que todos podemos hacer todo y no es verdad. Se puede hacer todo siempre y cuando te prepares. Una persona que debuta en maratón no puede ir pretendiendo hacer sub 3. Eran las palabras de Andrea de Ayala, Entrena con Andre, muy acostumbrada a correr carreras y a ver también de todo en esas carreras. Y repito, es un poco lo que tú año tras año nos vienes explicando aquí en el programa, ¿no? También lo que hablábamos ahora cuando te decía, tampoco hay que perder el respeto, ¿no? Y es verdad que nos ponemos ese objetivo, muchos de ellos, su primera carrera, y van simplemente con ese objetivo claro de llegar a meta y ya está, me cueste lo que me cueste, a lo mejor sin haber entrenado lo suficiente, ni siquiera en tiempo, sino en cantidad, y pinchan el día de la carrera, y muchas veces ese pinchazo afecta a nuestra salud a modo de lesión de 1000 maneras. Y seguimos haciendo, seguimos encontrando, no sé, este tipo de corredores
Martín, en plena carrera, que tienen que abandonar porque no han hecho las cosas bien, y ojalá lo mejor que nos pueda pasar sea abandonar o hacer el ridículo. Lo peor es que puede ser a modo de lesión y que se nos quiten las ganas. Janet, mira, ayer voy a contar algo sin nombrar. Veo a una chica conocida, que la conozco además, y que estaba corriendo. Le digo, ¿cómo vas? Me dice, voy jodida, no estoy ni preparada y estoy haciendo el Ramadán. Digo, ¿no vas a comer nada? No, voy a tratar de aguantar. Obviamente después yo seguí corriendo, la animé, por supuesto, le digo, ten cuidado, yo comería algo, y en el kilómetro 32 tuvo que abandonar. Obviamente tuvo que abandonar, era conseguirlo era a base de un precio muy caro en cuanto a su salud, ¿no? Y luego también hay casos, he visto ambulancias, ojo, cuando se ve una ambulancia no significa que esa persona no se haya preparado, pero a veces sí puede llegar a pasar en que una ambulancia se tenga que llevar a alguien que no se haya preparado. No todo el mundo, hay gente que se lesiona, hay gente que tiene algo genético que no tiene nada que ver con la preparación. Entonces ayer vi un par de ambulancias 2 veces, pero casualmente cuento lo que realmente charlé con esta chica, que se enfrentaba a un maratón sin prepararse y haciendo un Ramadán. Entonces, claro, imagínate las situaciones. Es imposible. Es imposible. ¿Que lo podrías conseguir? Sí, pero nada bueno puedes conseguir más que una medalla. O sea, atrás de una medalla te puede llevar un precio muy, muy caro para tu salud. Entonces, mira, ayer lo viví, también es cierto que vi mucha gente andando, muchísima gente que en el kilómetro 3, 4 o 5 se ponen a andar, entonces obviamente gente que no está preparada y que cree que son invencibles, lo explicó muy bien Andrea, y que podemos con todo. No, con todo no podemos. Un maratón te pone en tu sitio sí o sí, si no haces los deberes. Te ridiculiza, créeme que te ridiculiza. Y es que me parece de verdad que es que estamos pues atentando con nuestra salud directamente. Sí. Y no somos invencibles absolutamente nadie. Ya no digo que nuestro primer debut sea 42 kilómetros, que me parece un poco a lo mejor no haber probado antes. Entiendo que en la mayoría de las casos por lo menos 5 o 10 han hecho antes. Quiero creerlo, quiero pensarlo, porque entiendo que debes probar la experiencia muy poquito a poco. Y me gustaría pensar que no nos consideramos lo suficientemente invencibles como para hacer semejante locura, pero está claro que lo hay y es imposible. Si alguno de los que nos estáis escuchando tenéis en mente correr una carrera de esta manera, de verdad, no lo hagáis. No lo hagáis. Aplicar la metodología. Aplicar la metodología. Fíjense que ahí se puede buscar información, es cierto que hay que saber la información que se lee y cuál es la adecuada para cada uno, y si no, hay que buscar un poquito de ayuda. Juanjo es amigo, le empecé a echar una mano allá por el mes de noviembre, diciembre, le empecé a echar una mano y simplemente nos comunicábamos una vez por semana, sin molestarnos, sin abusar de uno del tiempo del otro. Me decía, oye, esta semana corrí esto, ¿qué te parece? Esta semana, ¿cuánto me toca? Y simplemente con un mensajito de WhatsApp cada semana le fui ayudando. Y ayer lo consiguió, lo hizo dignamente, cumplió, en cada paso que iba dando se le veía que iba bien y que iba con los deberes hechos. Y por otro lado, lo que les comenté, ves casos que decís, uy, ten cuidado. Y luego también me encontré con algo bonito de contar, con una hija que le iba diciendo a su papá, dale papá, vos podés. Entonces me acerqué y le digo, son papá e hija, ¿verdad? Sí. Digo, qué experiencia más bonita. A mí me encantaría ya algún día correr con alguna de mis hijas. Y me dice él, sí, pero esta es una alianta, porque es la primera maratón que voy a correr. Con 60 años el señor. Madre mía. Iba con su hija de 20 y muy poquitos, y era ella la que le iba alentando, y no sé, pero me hizo mucha ilusión porque me puse en la situación de papá e hija disfrutando de algo tan... de un reto tan grande, y me ilusionó ese padre que era su primer maratón y que era su hija su entrenadora. Me encantó. La verdad es que sí, que es un ejemplo bonito, ¿no? Y puede llegar a ser como padres nuestra meta, ¿no? El decir, me gustaría correr una carrera con mi hija. Bueno, pues entrena, prepárate, y la verdad que es un ejemplo bonito y que también nos tiene que mover. El que nos mueva cada uno, que se ponga su meta, su reto y el porqué y los motivos
pero es verdad que cuando se comparte con familia, con amigos, pues todo es distinto y además se comparte también esa alegría con esa recompensa del esfuerzo, ¿no?, que implica preparar una carrera. Así que yo lo que no os estoy invitando es no correr la carrera, lo que os estoy invitando es que lo hagáis en las mejores circunstancias y preparación, y que hay que tener mucha cabeza, que no solamente músculo, mucha cabeza. Totalmente. Lo comparto 100% cada palabra que dices y es muy bonito. Mira, yo a veces alguna vez lo dije de otro modo, pero a veces cuando uno no entrena por uno, que entrene por los demás. Y fíjate que creo que cuando tenemos hijitos, hijitas o mixtos, siempre sería bueno el ser ejemplo. Yo a mis hijas trato de ser ejemplo. Ayer la llamé, después de terminar la carrera, la llamé a las 3 de manera independiente y a cada una le mostraba la medalla. Y yo no soy ese papá pesado que les estoy exigiendo que hagan deporte, porque a veces el exigir algo no es recomendable, puede generar todo lo contrario. Entonces simplemente les mostré de la ilusión que tenía, de la sonrisa que llevaba puesta y mi medalla, y se reían y están como, contentas. Las más pequeñas no saben muy bien, Uma no sabe muy bien qué es eso, pero no sé, para mí es bonito ser ejemplo de nuestros hijos, y cuando uno es ejemplo, al final va despertando esa curiosidad en ellos, en ellas, que también quieren probar a ver de qué va eso. Y está buenísimo porque hay momentos en que los niños, niñas empiezan a abrir un poco porque empiezan a vivir su vida, y a veces qué mejor que lo que nos pueda unir sea la experiencia deportiva, ¿no? Entonces tratemos de forjarlo desde pequeños siendo ejemplo. Te diré una cosa, los más pequeños a lo mejor no saben de qué estamos hablando y de qué se trata, pero sí van a ver que sus padres se mueven, se activan, no paran, y que lo hacen con una sonrisa y que se emocionan cuando consiguen determinados logros. Entonces ya crecen con ese sentimiento de el deporte es bueno, el deporte es sano, el deporte me hace bien, el deporte me hace tener una sonrisa, ¿no? El de un padre que ya es consciente del por qué lo hace, esa sonrisa viene provocada porque lo he conseguido, estoy cuidando mi salud. Para una hija, pues aunque no piense más allá, ¿no?, de los motivos, pero sí va a relacionar un momento bueno, ¿no?, la práctica deportiva con un momento bueno, y entonces ya con eso se van a ir desarrollando, y esto me parece tan importante. Cada vez le doy más, pongo más el foco en la gente joven, y cuanto antes sea mejor, y a edades más tempranas, porque me estoy dando cuenta, aunque era algo que ya sabíamos en todas las entrevistas que tenemos aquí en este programa, hablemos de lo que hablemos, de la enfermedad de la que hablemos, siempre termina saliendo el tema de la actividad física y la buena alimentación desde pequeños. Que si lo cambiamos en ese momento, que si hacemos las cosas bien desde pequeños, que si no abandonamos, estaríamos de verdad en otra situación, en otro panorama sanitario global y mundial que ahora mismo no es nada bueno. El panorama que tenemos por delante a corto plazo, pero a largo plazo, no es nada bueno. Y parte es de no empezar en edades muy tempranas y no abandonar. Porque algunos empiezan con las famosas extraescolares en el colegio, pero terminan abandonando. Se termina abandonando. La adolescencia hay muchos que ya lo dejan, que ya no practican ejercicio, llegan a la universidad y ya muy pocos. Te diría que no quiero hablar de porcentajes porque no los manejo ahora mismo, pero que sería un porcentaje ínfimo el que sigue practicando deporte de una manera activa. Luego pasamos una época, algunos, no todos, donde empiezan a hacer algo de ejercicio, pero luego llega la edad adulta muy avanzada, donde creemos que por estar ya con muchos años encima podemos parar, y volvemos a parar. Y no continuamos con ese ejercicio que realmente tiene que ser hasta el último día. Janet, es que no puedo aprobar más todo lo que estás diciendo. Mira, al menos para tratar de seguir motivando a la gente, sí es cierto que lo comentamos el otro día, ¿no?, que veía algo más de gente joven en los gimnasios. Las cadenas low cost hacen que por poquito dinero los chavales puedan ir a los gimnasios, ¿no? No tengan que pedir dinero a sus papás porque con la paguita se lo pueden pagar. Y eso yo lo veo en los gimnasios, yo lo veo, ellos ya saben que ando de gimnasio en gimnasio, y lo veo que hay más gente joven en horarios
en la que la gente mayor no va porque la gente mayor trabaja y hasta que después del trabajo va o antes. Veo gente joven y eso a mí me alegra muchísimo. Ojo, esto es como que hay un brote verde, pero eso no significa que no nos falte trabajar muchísimo para que la juventud empiece a entrenar. Aparte, nuestra juventud, la que viene, está cada día un poco más sedentaria en el sentido de que todo va a ser más fácil, que si la inteligencia artificial, que si todo es con un ordenador, que todo es digital, todo se hace sentado en una silla. Entonces, tenemos que estar atentos a eso y ojalá que la llamada nunca sea la estética y siempre sea la salud, porque sí es cierto que mucha de la gente joven que veo es porque van por estética, porque empiezan a ver que su cuerpito está en declive y empiezan como a querer entrenar. Que ojo, que es un buen motivo, pero siempre tratemos de ser conscientes de que tenemos que ir por el lado de la salud, de que es un hábito de vida en que nos va a mantener fuertes ante todo, ante cualquier situación. Y otra cosa que quiero comentarte también, Jane, ya sabes que tengo una alumna con esclerosis múltiple y un alumno ahora puntualmente que le detectaron artrosis. Y por suerte estoy escuchando que lo que les dicen los médicos, o al menos a los médicos que ellos van y acuden, en que la defensa, más allá de la medicina que tendrán que tomar para la esclerosis múltiple, todos van con el tema del ejercicio. Y es la primera vez que estoy empezando a escuchar, bueno, no es la primera vez, pero estoy empezando a escuchar desde hace un tiempo corto, que incluso con la artrosis no te mandan a reposar y a cuidarte y a no moverte, sino que te mandan a hacer ejercicio y a muscular. Entonces, oye, no sé si todos los médicos opinan lo mismo, pero al menos ya voy escuchando muchos casos en que sí les empieza a interesar. Entonces veo brotes verdes en ese sentido, en que desde la medicina, en lugar de medicar, mandan a hacer deporte, que también te tendrán que medicar, pero que y no está mal, porque para eso está la medicina. Pero sí es cierto que estoy empezando a ver que haz ejercicio. No hay otra forma. Y te diría que no hay médicos que no lo prescriban, porque es así. ¿Quién no te prescribe que sigas haciendo ejercicio? Y seguro que de tren superior sí, si te rompes una pierna, porque no puedas moverte, pero de tren superior te harán moverte. Siempre. Martín, llegamos al final del programa. Me da muchísima rabia porque como siempre dejamos temas pendientes, pues el próximo día nos centramos en Core de Acero, ¿te parece? Me parece fenomenal, Jan, y sabía que me ibas a decir eso, pero bueno, valió la pena. Y oye, lo último que quiero decir... 5 segundos tengo, menos. Vale, nada, la organización de la Maratón de Barcelona fue maravilloso, hubo un plan tremendo, bien por Zurich por estar ahí, y me pareció maravilloso. Pues, gracias, Martín. Adiós. Hasta el próximo lunes, nos vemos mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.